Bien, continuando con el contenido programático de la asignatura Matemática de tercer grado, hoy vamos a analizar el tema 8, división algebraica, método de Horner. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejercicio. Ubicado en la página 18, pregunta 13. Indica lo siguiente. Dividir, vean la expresión. En su numerador tenemos 15x elevado a la 4 menos 17x elevado al cuadrado más 20 elevado a la 3 más 5 menos 18x. En el denominador, el polinomio 3x cuadrado más 4x menos 1. Primeramente, lo que tenemos es que ordenar los dos polinomios, tanto el dividendo como el divisor. Para ello, el polinomio dividendo es el que está ubicado en la parte de arriba, este que está acá. Y lo estamos ordenando de forma decreciente. Observa, 5x elevado a la 4 más 20x a la 3 menos 17x elevado a la 2 menos 18x más 5. Observa, la orientación que se da para ordenarlo de forma decreciente es el exponente. Mira, 4, 3, 2, 1. Es bueno destacar que un polinomio es una expresión algebraica racional entera. Por lo tanto, sus exponentes siempre van a ser números enteros positivos. Ahora bien, el polinomio divisor ordenado, afortunadamente, estaba ordenado. Sin embargo, observen la orientación. El exponente de la variable. Aquí tenemos 2, 1, 0. Y no es un capricho ordenarlo de forma decreciente, porque una vez que está ordenado en forma decreciente, se puede visualizar de forma inmediata el grado del polinomio. Por ejemplo, si yo quiero saber el grado del polinomio dividendo, pues aquí está, fíjate, 4. Y el grado del polinomio divisor es 2. Observen esas características notables. Para aplicar la división algebraica utilizando el método de Horner, vamos a indicar los siguientes procedimientos. Acá lo tenemos. Vamos a irlo analizando paso por paso en la medida que vayamos realizándolo. Primero, fíjate, se diseña un esquema. Previo al diseño del esquema, recuerda que hay que ordenar los polinomios, tanto el dividendo como el divisor, en su forma decreciente. Es un requisito sine qua non, indispensable. Ve el diseño que vamos a utilizar. Se realizan dos líneas horizontales, fíjate, una tercera línea vertical, y en su parte superior de las líneas horizontales vamos a escribir los coeficientes del polinomio dividendo, previamente ordenado de forma decreciente. Observa, 15, este coeficiente es 20, menos 17, ve la correspondencia, menos 18 y 5. Está el polinomio dividendo ordenado de forma decreciente. Es un requisito, no te olvides de eso. En esta parte inferior, fíjate, estoy colocando los coeficientes del polinomio divisor, pero con la siguiente característica. El coeficiente del extremo izquierdo, es decir, el coeficiente que acompaña el determinado de mayor grado, mira, se coloca en este sitio, en la parte izquierda superior, sin cambiar el signo, tal cual como él está. Observa, 3, tal cual. El resto de los coeficientes se les cambia el signo y se coloca al costado izquierdo. Entonces, pendiente con ese detalle, ¿oíste? El primer coeficiente del indeterminado de mayor denominación, ese pasa aquí, en su parte superior izquierda, sin cambiar el signo. El resto se les cambia el signo. Sigue diseñando. Esta línea segmentada, muy importante. En su comienzo, ella se va a ubicar en este sitio, es decir, en el último coeficiente del dividendo. Y la vamos a desplazar a la izquierda tantas veces lo indique el grado del denominador. El grado del denominador es 2. Por esa razón, la línea estaba se ubica acá
se desplaza 2 veces hacia la izquierda. 1 y 2. Es la razón por la cual esta línea segmentada se ubica en esta forma. Recuerda que la línea segmentada es una posición relativa que depende del grado del divisor. Y van a ser tantos saltos hacia la izquierda como indique el grado. No te olvides de eso. En este caso, fíjate, lo ubicamos en el último coeficiente, o si se quiere, el primer coeficiente ubicado de izquierda, perdón, de derecha a izquierda. Aquí está, la ubicamos acá, pues. Y lo desplazo hacia la izquierda justamente tantas veces lo indique el grado. No te olvides. Una vez armado el diseño, vamos a ver qué indica el procedimiento en su parte 2. Se coloca el primer coeficiente del dividendo. Cuando digo que se coloca, este coeficiente es el primero. Fíjate, el primer coeficiente en su parte izquierda. Lo colocamos acá, de forma inmediata. Mira, ahí lo tienes. 4. Colocado, aquí ya está colocado, en el 3. Se divide por el primer coeficiente del divisor. Este número lo vamos a dividir entre 3. Observa. Ese resultado se coloca en la parte inferior. Vamos a recapitular. Una vez colocado el número, lo dividimos entre 3. Ese resultado es 5 y se coloca en su parte inferior. Ahí lo tienes. Recuerda, 15 lo divides entre 3. Eso daría 5. Se coloca en su parte inferior. Ahora sí vamos con la 4. Colocado se multiplica por las cifras de la primera columna para formar el primer renglón. Es correcto. Una vez que está colocado, lo vamos a multiplicar por estos números que están en su primera columna, excluyendo el primero. Fíjate que el primero se coloca de una forma estratégica cuya función es dividirse. Entonces, este lo vamos a colocar en su primera columna. Aquí, este le vamos a llamar su primera columna. Pero no va a ser colocado en esta posición, sino la vamos a correr una hacia la derecha. Observa. 5 por menos 4, menos 20. 5 por 1, 5. Muy bien. Nunca se coloca en donde el número está en objeto de estudio. En este caso sería el 15. Seguimos. Se suma de abajo hacia arriba. Muy bien. La suma se hace de esta manera. Cuando sume este primer renglón, fíjate, esta columna, menos 20 más 20, eso daría 0. Se repite de 3 a 5 hasta la línea segmentada, Veamos, ¿qué quiere decir esto? El 0 se vuelve a dividir entre 3. Fíjate, 0 entre 3, eso daría 0. Eso se coloca en su parte inferior. Aquí está el 0. Ese 0 se va a multiplicar por los números restantes. Mira, por estos que están aquí. Y con la observación siguiente. No se va a colocar en donde estamos tomando la referencia, sino un espacio hacia la derecha, desde aquí. Ahí lo tienes. Solo que 0 por menos 4 es 0. 0 por 1 es 0. Luego sumamos hacia arriba, menos 17 más 5, fíjate la suma, se coloca acá. Eso da menos 12. Menos 12 dividido entre 3, recuerda que se divide, 12 dividido entre 3, ese resultado se coloca aquí, que es menos 4. Luego el menos 4 se multiplica por estos dos. Fíjate, menos 4 por menos 4 es 16. Hacemos un desplazamiento hacia la derecha y ahí vamos a colocar el resultado 16. Y menos 4 por 1, menos 4. Esa suma lo hacemos con los números que están colocados de la línea segmentada hacia la izquierda. Ahí se detiene el proceso tal cual como lo indica en el paso 6. Luego nos dice en el 7, se suman los numerales, o sea, los números de la línea segmentada a la derecha.
Muy bien. Esta suma va a ser hacia abajo. Sus resultados se van a colocar hacia abajo. Entonces, fíjate que daría menos 2, obvio, menos 18 más 16 es menos 2. Y de acá 5 menos 4, entonces daría 1. Es bueno señalar lo siguiente para que te lo recuerdes. De la línea segmentada hacia la izquierda, la suma se hace hacia arriba y lo colocamos en esta parte superior. Y de la línea segmentada hacia la derecha, la suma correspondiente se hace hacia abajo y lo colocamos acá en su parte inferior. Ahora bien, los números que se encuentran de la línea segmentada hacia la izquierda corresponden a su cociente. No te olvides de esto. Y los números que están colocados de la línea segmentada hacia la derecha van a constituir el residuo. Otro dato importante. Para determinar el grado del cociente, lo que hacemos es restar el grado del dividendo, que es 4, menos el grado del divisor, que es 2. Entonces, 4 menos 2, eso sería 2. El grado del cociente sería 2, de manera que empezaríamos con 5x cuadrado, 0x, menos 4. Expresado el cociente sería de esta forma. Obvio, estamos no colocando el término de 0x, porque se anula, pues. No es necesario colocarlo. En esa razón, el cociente queda expresado de esta forma, 5x cuadrado menos 4. El residuo, como lo hemos señalado, constituyen los números que están de la línea segmentada hacia la derecha. Podemos tener la siguiente referencia. El último número es el término independiente. El siguiente hacia la izquierda, pues entonces sería menos x. Y así sucesivamente si hubiesen más términos. Pero en este caso, el residuo queda expresado de esta forma. Menos 2x más 1, lo cual no resulta ser nada extraño. Entonces, hemos concluido el método de Horner en su división algebraica. Tema 9. Regla de Ruffini. Para explicar la regla de Ruffini, qué mejor ejemplo que con un ejercicio aplicativo. Para ello hemos ubicado en la página 20 de nuestra separata la pregunta 11. Dividir 3z elevado a la 3 más 14z elevado a la 2 más 17z más 11 dividido entre z más 3. La diferencia sustancial entre la regla de Ruffini con respecto al método de Horner es que en la regla de Ruffini solamente es válida para divisores, o el polinomio divisor debe ser exclusivamente de grado 1. Repito, la regla de Ruffini solo es aplicable para divisores de grado 1. Si el divisor es mayor que de ese grado, pues se utiliza el método de Horner. De lo contrario, Ruffini. En este caso, pues se está cumpliendo la regla. El polinomio divisor es de grado 1. Para ello, vamos a realizar los siguientes pasos que le hemos denominado los procedimientos. Fíjate, primer paso. Lo mismo que en el ejercicio anterior. En la medida que vayamos desarrollando cada paso, lo vamos visualizando en el lienzo. Empezamos. Número 1. Se calcula el anulador del divisor. Bueno, el divisor es este. Este es el polinomio divisor. Z más 3. Allí lo tiene. Z más 3, su anulador se calcula igualándola a 0. En cuyo resultado sería que Z es igual a menos 3. Ese es el anulador. Y podemos hablar del anulador simplemente en resolver una ecuación de primer grado, porque como requisito indispensable se requiere que el divisor sea de grado 1. Eso nos conlleva a nosotros a resolver una ecuación de primer grado. Segundo paso, se diseña un esquema. Fíjate cómo se diseña el esquema. Trazamos una línea vertical y dos líneas horizontales de esta forma. En la parte superior colocamos los coeficientes de
el polinomio dividendo. Claro, una observación. Tanto para el método de Horner como para el método de Ruffini se requiere, antes de su comienzo, ordenar los polinomios de forma decreciente. En este caso, los dos polinomios afortunadamente estaban ordenados de forma decreciente, pero te hago esa acotación. Deben estar ordenados. Si no están ordenados, por favor, ordénalo. Y en el caso de que falte algún término, es bueno que se le incorpore como un 0x o un 0z. ¿Oíste? No te vayas a olvidar. Ten pendiente de eso. Los polinomios deben estar ordenados y completos. Además, es bueno destacar que en este ejercicio la variable objeto de estudio ha sido cambiada. En lugar de utilizar x, estamos utilizando z. No debe traer ningún tipo de problema. El procedimiento es exactamente lo mismo, solo que la incógnita se ha cambiado. En el argot matemático se habla de que las variables son mudas porque se pueden cambiar según al antojo del tenor y no afecta en el procedimiento ni en el contenido. Todo sigue siendo igual. ¿Oíste? Entonces no te vayas a alarmar por el hecho de que aquí en lugar de aparecer X, aparece Z. Bien, continuamos. Estamos en que se diseña un esquema. Ahí estamos con el esquema. En su parte superior se colocan los coeficientes del polinomio dividendo. Y justo a su costado, a la izquierda, justo acá, se coloca el anulador. Fíjate. Ya pues. Eso es lo que se llama el diseño del esquema. Tercero, el coeficiente de la izquierda se baja. Es decir, este es el coeficiente de la izquierda. Él se baja automáticamente aquí. 3. Luego se multiplica con el anulador y se opera. Realizamos lo siguiente. Una vez que se baje, lo empezamos a multiplicar. Observa, por favor, menos 3 por 3. Ese resultado se coloca aquí de forma estratégica. Eso daría 9. Y se opera es realizar la adición en sentido de arriba hacia abajo. Aquí está, mira. De arriba hacia abajo. 14 menos 9, eso daría 5. En su parte 5 dice, se repite hasta finalizar. Es decir, una vez que tengas ese resultado aquí, volvemos a hacer el número 4. 5 lo multiplicamos por el anulador, sería menos 15. Ese resultado se coloca en este espacio, menos 15. Y luego sumamos de arriba hacia abajo. 17 menos 15 es 2. Repetimos esto hasta finalizar. 2 por menos 3, su resultado se coloca acá, que es menos 6. Y luego hacemos la adición o simplemente operamos de arriba hacia abajo. 11 menos 6, eso daría 5. Y allí, listo, acabó. Con la siguiente observación. Ese último número corresponde al valor del residuo. Atento a eso. Ese último número corresponde al valor del residuo. Los números anteriores son los coeficientes del polinomio cociente. ¿Y cómo hago para determinar el grado de ese polinomio? Muy sencillo, igual que el método de Horner. Grado del polinomio dividendo es 3 menos el grado del polinomio divisor es 1. 3 menos 1 es 2. En consecuencia, el grado del polinomio cociente es de grado 2. Fíjate. C, que es el polinomio cociente, va a ser igual entonces a 3x cuadrado, porque estos son los coeficientes del polinomio cociente. 5 corresponde a z, pues, y este último es el término independiente. Y el último término dentro del algoritmo está planteado acá y señalizado de esa forma, corresponde al resto, que es igual a 5. Y con ello concluimos el algoritmo de la regla de Ruffini. Ahora analicemos el teorema del resto.
el resto de dividir un polinomio P de X en el divisor X menos A es P sub A. Date cuenta que necesitamos un polinomio. Y aparte de ese polinomio, él es divisible o se va a hacer dividir por un polinomio divisor de grado 1. Las mismas características y condiciones para Ruffini. Buscamos el anulador, porque aquí se saca el anulador del polinomio divisor, y lo que se hace es evaluar en el polinomio original, P sub A. Este teorema calcula el valor del residuo directamente. Claro, no tengo que aplicar el algoritmo de Ruffini para determinar el último número, el resto, el residuo. No, simplemente lo hago de esta forma, aplicando el teorema del resto. Veamos un ejercicio aplicativo a fin de poder aclarar los contenidos emitidos. Para ello hemos escogido la página 19, pregunta 7. Calcula el residuo. Afortunadamente, el dividendo y el divisor están ordenados. Fíjate, x elevado a la 4 más x elevado a la 3 menos 4x elevado a la 2 menos 3x más 10. Dividido entre x más 1. Como te dije anteriormente, ambos polinomios están ordenados de forma decreciente. No siempre es así. En el caso de que los polinomios no estén ordenados, recuerda que hay que ordenarlos en forma decrecientes y que sean completos, que tengan cada uno de los términos. Ya esto se había analizado en láminas anteriores. Ahora bien, como indica las condiciones del teorema, analizamos el divisor, que es x más 1, para calcular su anulador. Y el anulador ya lo tenemos precisado, que es x menos 1. Entonces, para determinar el resto sin efectuar el algoritmo de Ruffini ni el de Horner, sencillamente evaluamos el polinomio en P menos 1. Es decir, evaluamos el polinomio dividendo en el valor del anulador, que en este caso es menos 1. Date cuenta, cuando lo estoy evaluando, fíjate, el polinomio dividendo x elevado a la 4, pero ahora queda reemplazado por menos 1 elevado a la 4. Observa el polinomio dividendo x elevado a la 3. Donde va x lo vamos a sustituir por menos 1 elevado a la 3. Menos 4, x elevado al cuadrado. En lugar de colocar x, colocamos a menos 1 porque estamos evaluando el polinomio dividendo en el valor que se anula el polinomio divisor. Ahí lo tienes. Menos 3x, pero recuerda que x queda reemplazado en menos 1. Reemplazar la x por el valor del anulador significa evaluar el polinomio por ese valor. Igual a 10. Realizando las operaciones, que obviamente se ven muy sencillas, fíjate, una base negativa elevada a un exponente par se convierte en resultado positivo. Una base negativa elevada a un exponente impar se mantiene su resultado negativo. Acá se puede ver claramente una base negativa elevada a un exponente par se convierte positivo, pero multiplicado por menos, allí observas menos 4. En el otro caso tenemos menos 3 por menos 1. Para simplificar los símbolos, o en este caso los signos de menos, lo que hacemos es la ley de los signos. Menos por menos es más. Y es obvio que estos dos factores están directamente proporcionales, se multiplican. Por eso es que aplicamos la ley de los signos. Y finalmente tenemos 10. Ahora sí, tenemos una cadena de números que podemos resolverlo. Mire, los positivos primero, 10 más 3 son 13, más 1 son 14, y 14 menos 5, pues obvio, su resultado es 9 positivo. Ahora vamos a ver el contenido del tema 10, cocientes notables. Hay 3 casos en los cocientes notables. Primer caso, observemos. Un cociente notable tiene estas características. Fíjate, es
se le llama notable si presenta en su división la siguiente característica. Fíjate que abajo están dos términos sumando. Eso es un término, podemos decir, estos dos términos es una expresión binómica en su suma, que vuelve a aparecer arriba. Obsérvalo, aparece exactamente libra, pero serían los dos términos extremos elevados a su enésimo. Allá. Muy bien. Ello reproduce un cociente notable. Quiero que observes que sería alternado. ¿Por qué es alternado? Al principio es uno positivo, el siguiente es negativo. A eso se llaman términos alternados en signos. Positivo, negativo. Pero con la característica de que el exponente sea impar. Pendiente con eso. Un segundo caso vuelve a aparecer, fíjate, en el denominador, una expresión binómica en su suma. Muy bien. Los dos elementos binómicos aparecen arriba, pero en su diferencia enésima. Ah, ya, pues. Eso hace generar un cociente alternado. Muy bien. Solo es válido siempre y cuando esa n, a los cuales ellos tienen la diferencia, sea par. Pendiente con eso. Otro dato a la cual tienes que estar pendientes en lo siguiente. Fíjate que tanto en el denominador, tanto en el primer caso como en el segundo caso, aparece una suma binómica en su denominador. Ya. Pero en el primer caso aparece una suma de términos enésimos. Mira, ajá, solo es válido para cuando n es impar. Y observa el último término, está dando positivo. En el segundo caso, tenemos en su denominador una suma binómica, pero en su numerador tenemos una diferencia de términos elevado a la enésima. Mira, es válido para cuando es par y su último término es negativo. Ah, pendiente con ese detalle. Cuando n es impar, su último término es positivo. Cuando n es par, su último término es negativo. Para el tercer caso, tenemos una expresión binómica en su denominador, claro, aquí en su denominador tenemos una expresión binómica, pero en su resta. En el numerador hay una diferencia de términos enésimos, míralo. No importa si es par o impar. Genera un cociente, fíjate, todos son positivos. No son como los dos casos anteriores donde se alterna. Entonces, una vez que conozcas estas características y te vayas familiarizando con ellas, se hace fácil resolver los ejercicios. Para ello, ejercicios aplicativos que podrían dilucidar el contenido de estos casos. Allá vamos. Hemos escogido en la página 21 de tu separata la pregunta 2. Hallar el cociente de, observemos la expresión. Es muy importante la expresión. Es bueno que para poder detallar la expresión se escriba. Mira, aquí la volví a escribir para detallarla. Ya pude apreciar que en el denominador tenemos una expresión binómica en su suma. Allá, o es el primer caso o es el segundo caso. Observamos, pero en su numerador, oye bien, tenemos una suma de términos elevado a la 7. Ah, es una suma. Entonces corresponde al primer caso. Aquí aparece, fíjate, los dos términos que constituyen el binomio del denominador aparecen pero elevados a los enésimos. Muy bien. ¿Cuáles son las características? Bueno, esa n debe ser impar. En efecto, la n es impar. Entonces entra en el primer caso. Veamos cómo se desarrolla. Observa. Arrancas con el primer término, mira el primer término, X, porque es claramente notable que el primer término es X y el segundo término es Y. Lo puedes ver en la estructura binómica del denominador. El primer término es X y el segundo término es Y.
esos mismos términos aparecen arriba, pero sumados y sumados en la elevación del término a la 7. Mira. Bien, arrancamos con el primer término, pero disminuido en 1, porque así lo indica la fórmula. Mira, el primer término lo disminuye en 1. Ajá, tiene 7 y lo disminuimos en 1, serían 6. Menos el primer término va disminuido, mira, ¿ves? Se disminuye el primer término. Aquí el precesor estaba en 6, ahora el sucesor en 5. Y aparece el segundo término. Allá. Se alterna el signo. Teníamos el precesor negativo, ahora el sucesor es positivo. El primer término se disminuye. El anterior estaba en 5, pues el ahora está en 4 porque va disminuyendo. Y el segundo término va aumentando. Fíjate que el anterior estaba en 1 y el segundo está en 2. Alternamos el siguiente. Bien, eso significa que el anterior estaba en más, ahora está en negativo. El primer término se va disminuyendo. El anterior estaba en 4, ahora está en 3. El segundo término va aumentando. El anterior estaba en 2, ahora está en 3. Continuamos al otro término, alternando los signos, obvio. El anterior estaba en negativo, ahora este está en positivo. Primer término se va disminuyendo, observa. El anterior estaba en 3, su disminución queda en 2. Y el segundo término va aumentando. El anterior está en 3, ahora él está en 4. Generamos el siguiente término. El siguiente término se alterna. Fíjate, estaba en positivo, ahora está en negativo. Primer término disminuye. El anterior estaba en 2, él está en 1. Segundo término aumenta. El anterior estaba en 4, ahora él está en 5. Finalmente, mira, ya la X desaparece porque está en 1. Aquí en este otro término debería aparecer un X0. No lo colocamos por cuestiones estratégicas. No se coloca. Y el segundo término va aumentando. La Y estaba en 5 y esta Y está en 6. Y justo ahí se para el proceso. El proceso se para cuando el segundo término alcanza el valor del primer término que fue su inicio. Y listo. Y fíjate, se está cumpliendo la regla. Como estamos en el primer caso, habíamos dicho que una de las condiciones es que n fuera impar. Se cumplió. El exponente es 7, pues es impar. Y además, la finalización del segundo término lo hace de forma positiva. La finalización del segundo término está de forma positiva. Ubiquemos en el ejercicio que está en la página 21, pregunta 3. Hallar el cociente de la siguiente expresión. Date cuenta que el elemento distintivo para ello sería la forma o la expresión binómica de su denominador. Aquí lo tengo, es una suma. Entonces, como es una suma, me indica que debe estar en el primero o en el segundo caso. Fíjate, primer caso, la forma binómica es suma. En el segundo caso, la forma binómica es suma. Entonces, para diferenciar si es primero o segundo caso, debemos revisar la expresión algebraica en su numerador. En el numerador aparece una diferencia de términos elevado a la 6. Ah, pendiente. Date cuenta que está elevado a la 6, a un número par. No puede ser el primero porque el primero exige impar. Entonces, en el segundo hay una diferencia y nos indica que sea par. Ese es el caso entonces. De modo que estamos en presencia de un cociente notable en su segundo caso. Aplicamos la fórmula. Recuerda que los cocientes aquí son alternados y vamos siempre disminuido. Está en 6, pues entonces vamos a disminuirlo. Tal como empezamos, el primer caso queda disminuido en 5. Se alterna el segundo término, fíjate, en donde el primer término disminuye y el segundo aumenta. Se alterna el tercer término, mira, el anterior era negativo, ahora aparece positivo.
el primer término aumenta, se disminuye. El anterior era 4, el ahora aparece en 3. Y el segundo es quien aumenta. Ya. Entonces, el cuarto término se alterna. Se alterna significa ver cuál es el precedente. El precedente es positivo, pues entonces, como se alterna, el sucesor tiene que ser negativo. El primer término va disminuyendo y el segundo término va aumentando. Lo alternamos en cuestión de signo. El primer término va disminuyendo, fíjate, ya está en 1 y el segundo término ya está en 4. El proceso se detiene justamente cuando el último término no aparece el primero y el segundo término justamente coincide con el comienzo del primero. Está elevado a la 5 porque el anterior, el precesor, era y a la 4 y como ese segundo término va aumentando, lo tenemos en 5. Desaparece el primer término. Y fíjate, se está cumpliendo la regla, segundo caso. N es par, es decir, la potencia es par. Y además, el último término, que es el segundo, aparece en su signo negativo. De hecho, es lo que está ocurriendo aquí. De esta forma, hemos concluido el tema 10 de cocientes notables. Será entonces hasta la próxima ocasión.